Buenos días, buenas tardes o buenas noches, indiferentemente el lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar esta grabación. Bienvenido al Instituto NIF. Esta noche el Instituto de NIF presenta lo que sería el seminario virtual de la NIC 12, lo que sería impuesto a las ganancias. Y pues queremos darle la bienvenida a todos ustedes a esta capacitación del día de hoy. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? El doctor Cristian Ibac está con nosotros, quien es máster en Administración de Empresas en la Universidad de Quebec, Canadá, con especialidad en finanzas corporativas en la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría externa, asesoría en temas relacionados con normas internacionales de información financiera y control interno y a todo lo que sería asesoría empresarial, bajo un vasto currículum que por temas de tiempo no pudiésemos tocar, pero estamos súper felices de que el doctor Cristian una vez más nos acompañe en esta noche. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches nuevamente. Estamos contentos de tenerle en esta su casa. Sin más preámbulo, entonces, doctor, cedo la sala a su persona para dar inicio a la sesión del día de hoy. Adelante. Perfecto. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a explicar la norma NIC 2, impuesto a las ganancias. En todo caso, la idea es de que estemos todos conectados con la finalidad de poder entender el tema contable que implica el impuesto a las ganancias, y paso un poquito a refrescar conceptos necesarios como parte de este proceso de aprendizaje. NIC 12, impuesto a las ganancias. A ver. ¿Cuáles serían los temas que deberíamos cubrir o que pueden generar preguntas en general? Es referente a qué es el cálculo de impuesto a la renta, la forma de recuperación, el reconocimiento de pérdidas tributarias arrastrables, impuesto a la renta diferida de inversiones, impuesto a la renta diferida en caso de combinación de negocios, temas contables claves, revelaciones, algo de un recap rápido y algunos casos prácticos. Ahora, en líneas generales, yo quería también señalarle todos los casos que tienen que ver con el desarrollo de aprendizaje de un impuesto a la renta diferida. Cuando estamos hablando de un impuesto a la renta diferido, nosotros tenemos que entender lo referente a cuál es el alcance y el marco normativo del impuesto a las ganancias, entender que el impuesto a las ganancias puede tener una parte corriente y una parte diferida. Hay que saber los criterios de reconocimiento y valoración del impuesto a la renta corriente, también el criterio de reconocimiento y valoración del impuesto a la renta diferido propiamente dicho, cuáles son las definiciones de diferencias temporales, determinación de una base fiscal, cuando hay ausencia de un activo pasivo reconocido, ciertas diferencias, reconocimiento de pasivos, excepciones en el reconocimiento inicial, tema de reconocimiento de activos, tema de valoración, clasificación y presentación de los impuestos a la renta diferida, y muchas cosas que vamos a ir leyendo conjuntamente con ustedes. Lo primero, cuando hablamos de impuesto a la renta, y siempre asociamos a la NIC 12 cuando lo primero que viene a la cabeza es decir, estamos ante la norma NIC 12 que habla de impuesto a la renta diferido, y nos preguntamos, ¿es la NIC 12 una norma de impuesto a la renta diferido nada más? ¿Es esta norma elaborada para el registro del impuesto a la renta diferido o su concepto es mucho más que eso? Nosotros debemos definir que el impuesto a la renta se refiere a todo lo que se refiere bajo el punto de vista conceptual el cálculo de impuesto a la renta. El cálculo de impuesto a la renta tiene una parte corriente y tiene una parte
diferida. Cuando hablamos de una parte corriente, estamos entendiendo al impuesto a la renta, que tiene que ver con la legislación tributaria vigente. Entonces, cuando hablamos de legislación tributaria vigente, quiere decir que en cada país de Sudamérica, cada país tiene su propia legislación. Tratan o tienen reglas específicas para la aplicación de la ley del impuesto a la renta de acuerdo a sus consideraciones. Y lo que hace la NIC 2, el impuesto a la renta, es entender que el impuesto a la renta regulatorio que aplica a cada país tiene un efecto en el concepto del devengado diferente. Entonces vamos a ir entendiendo. Primero vamos a explicar el concepto marco de lo que es el impuesto a la renta. El concepto marco del impuesto a la renta se basa en el hecho de que al tener cada país una regulación sobre la base de principios de causalidad, es decir, de la causa y el efecto que originan las partidas tributarias, entonces existe un rol en la cual cada entidad o cada ente del Estado lo que busca es que la gente tribute de acuerdo a ciertas normas que en efecto lo que buscan es diferir ciertos conceptos o dar ciertas condiciones de tal manera de que hayan reparos tributarios y puedan deducirse en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando tú calculas tu utilidad contable, la norma tributaria establece que existen ingresos y gastos que van a ser imponibles y deducibles en algún momento del tiempo diferente a lo que figura en los registros contables. Esto hace de que esas diferencias, que el cálculo del impuesto a la renta, que se determina sobre una base contable, sea muy diferente con respecto al que te dice la legislación tributaria. Este diferencial de criterios que existe entre lo que dice la legislación tributaria y lo que hubieras tenido que pagar impuesto a la renta si no hubiera habido, genera cierto concepto de temporalidad. Es decir, de acuerdo a las consideraciones establecidas por la legislación tributaria, ciertos gastos van a ser deducibles en periodos posteriores. Y por lo tanto, en el periodo actual, lo que haces es reparar esos gastos que están incorporados en el estado de ganancias y pérdidas y los adicionas de tal manera de eliminar el efecto de los gastos. Entonces, el impuesto a la renta lo que trata es de establecer reglas para el reconocimiento del impuesto a la renta y corregir efectos contables originados por la aplicación de la legislación tributaria vigente en cada país para reconocer el impuesto a la renta correspondiente financieramente bajo el concepto del devengado. ¿Y qué implica reconocer el impuesto a la renta bajo el concepto del devengado? Implica que la partida devenga en el periodo actual en la medida que tenga una consecuencia fiscal futura. Entonces, se entendería que un impuesto a la renta que bajo la legislación tributaria nunca fuera deducible ni imponible en el futuro, no tendrá efecto contable, porque no cumple el concepto del devengado, porque la partida que lo originó no tiene efecto impositivo. Esta es una primera base fundamental de entendimiento en cuanto al registro del impuesto a la renta. Y yo quiero tomarme el tiempo suficiente para que lo puedan entender. Voy a volver a explicar este concepto. El impuesto a la renta, en su primera fase, tiene un registro contable o un registro tributario de acuerdo a las normas tributarias. Las normas tributarias lo que hacen es partir desde la utilidad contable y comenzar
a corregir la utilidad contable a partir de adiciones y deducciones para diferir la deducción de gastos o postergar la base imponible de determinados ingresos, tomando en consideración los principios de causalidad establecidos en la norma tributaria. Esto quiere decir que si no hubiera norma tributaria, tu tasa de impuesto a la renta sería la tasa del impuesto a la renta que regula cada país. Un país puede tener una tasa de 30%, otro país podría tener una tasa del 28 o el 29%, y sería aplicar esa tasa sobre la utilidad contable. Pero la norma tributaria no dice eso. La norma tributaria lo que dice es, tú partes de la utilidad contable y a partir de agregados y deducciones, que no es otra cosa que adiciones y deducciones, tú vas a llegar a una materia imponible. Esa materia imponible sobre la cual tú vas a aplicar la tasa teórica. ¿Y qué es la tasa teórica? Es la tasa del impuesto a la renta que te exige la regulación tributaria de tu país, que es la tasa que tiene que gravar la materia imponible. Entonces, para la administración tributaria, el impuesto a la renta no se calcula sobre la utilidad contable, sino el impuesto a la renta se calcula sobre la materia imponible. ¿Y qué es la materia imponible? La materia imponible es el resultado de agregar adiciones y deducciones a la utilidad contable para llegar a la utilidad base que, de acuerdo con la legislación tributaria, debería calcularse el impuesto a la renta. Entonces, en esta primera fase que vamos a estar repitiendo bajo este concepto, diremos que el impuesto a la renta corriente es el impuesto a la renta que grava tributariamente de acuerdo a la legislación tributaria. Sin embargo, para efectos financieros existe el impuesto a la renta diferido. ¿Y qué es el impuesto a la renta diferido? El impuesto a la renta diferido es aquel que registra todas aquellas diferencias temporales que han devengado hoy, ¿correcto? Pero sin embargo van a ser deducibles o imponibles en el futuro como consecuencia de la aplicación de la legislación tributaria. Y lo que dice la norma es, yo tengo que reconocer en el primer momento el impuesto a la renta devengado independientemente de que haya una legislación tributaria, pero solamente en la medida que tenga una consecuencia fiscal futura. Si hubiera una partida que no tuviera consecuencia fiscal futura, entonces no se puede efectuar el correspondiente registro del impuesto a la renta. Dicho esto, entiendo que uno primero va a ir procesando lo que es el concepto básico de lo que es el impuesto a la renta, y eso es lo primero que digo. Vamos a ir pasando en cuanto al registro, y lo primero que diremos es, las partidas de los estados financieros, en su mayoría tienen consecuencias fiscales futuras. Es más, las transacciones que se realizan con la finalidad de dar una contribución al Estado peruano para poder realizar